El 6 de julio de este año, la FAO dio a conocer el último informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, que reveló un retroceso en los esfuerzos por eliminar el hambre en el planeta. Sobre esta situación, especialistas del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de nuestra universidad han estado teniendo una serie de propuestas y algunas recomendaciones para una alimentación económica, saludable y sustentable. Y para tener algunos detalles al respecto, estamos con la académica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Nelly Bustos. Nelly, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti por hacerte este tiempo para conversar con nosotras. Y quería partir preguntándote por el informe de la FAO, ¿no? Porque a mí me pasa que cuando veo una noticia de este estilo, uno dice, a ver, pero con los niveles de tecnología que tenemos, con los avances que se ha hecho en ciencia, ¿cómo es posible que el hambre sea una pandemia que se sigue extendiendo en el mundo y particularmente en nuestro continente? ¿Cómo explicamos el retroceso lo que había sido los esfuerzos por eliminar el hambre en el planeta? Qué buena pregunta. Yo creo que tampoco tengo la mejor respuesta para ello, pero sí tenemos que considerar que el tema de la inseguridad alimentaria y del hambre es un tema complejo y que se relaciona con otras variables que también son relevantes, que tienen que ver con los ambientes alimentarios, con los sistemas alimentarios, con la cultura, y también se relaciona con lo que pasa al interior de cada hogar. Pero todo esto es abordable con el derecho a la alimentación, pero es difícil poder buscar una causa principal. Yo creo que acá lo relevante es que tenemos que entender de que son muchas variables y que de una u otra forma una está más predisponente que la otra en distintos territorios. Ajá. En Latinoamérica nos vemos afectados básicamente por condiciones estructurales, que tiene que ver con la importación de alimentos, que tiene que ver con dinámicas estatales que a lo mejor en otros países latinoamericanos no funcionan. Tiene que ver también con el acceso y la disponibilidad de alimentos ultraprocesados, que son más económicos, y también aquí hay variables que tienen que ver con el precio de los alimentos que cada día van al alza, y cuando tú ves los alimentos que se recomiendan para tener una alimentación saludable, es decir, para un crecimiento adecuado de niños, niñas y tener un bienestar, son alimentos frescos, naturales, alimentos, entre comillas, sanos, pero si tú los pones en la balanza, generalmente son alimentos que tienen un precio un poquito mayor a lo que tienen los alimentos envasados, ultraprocesados, que están en todas partes, disponibles, accesibles, que tienen publicidad en la tele, que tienen prestigio social, eh, y que la gente prefiere porque son económicos, también producen un nivel de saciedad, tienen altas concentraciones de azúcar y sal, por lo tanto, uno dice, bueno, ¿y dónde está el hambre? Si bien es cierto que en Chile el hambre no es tan tangible por los datos que tenemos, que generalmente no alcanzan el 3 o menos del 2% de desnutrición, por ejemplo, pero sí yo creo que tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos a otros indicadores que a lo mejor vienen arrastrando esta información de años precedentes, que tiene que ver con el retraso de talla o de estatura en la población infantil. Tenemos que ver también cuál es el nivel de inseguridad alimentaria en Chile, que ha ido avanzando, es decir, familias o personas que han tenido problemas con acceder o disponer de alimentos sanos, inocuos y nutritivos. Por lo tanto, yo creo que ya se prendieron las luces de alerta y acá tenemos que echar a andar una máquina de políticas públicas, de voluntades políticas no menor, pero también desde el punto de vista académico, investigativo, tenemos que mostrar los datos lo más fidedigno posible para poder aportar en esta solución del problema.
Ujú. Ahora, tu respuesta, Nelly, me abre un montón de preguntas, ¿no? Una Ujú. que es como separar la idea de seguridad alimentaria con buena nutrición con hambre, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, las cifras que entrega la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, nos señala que son 828 millones de personas en el Así es. 2021 las que padecen de hambre. Y eso uno dice, sí, pero no puedo creer esa cifra, es una locura pensando al mismo tiempo la cantidad de comida que se vota en Por muchos países, supuesto. incluyendo el nuestro, ¿no? Pero aquí hay un tema de distribución, sin duda. Entonces ahí uno podría decir hay un tema. Luego, creo que la guerra en Ucrania, o la invasión en Ucrania, lo que ha puesto en evidencia también es que hay algunos lugares del mundo que concentran la producción de ciertos alimentos que son claves para territorios completos que sobrepasan el territorio en donde eso se produce. Entonces, también el aumento del dólar ha tenido que ver con el alza de los granos, etcétera, y ahí uno empieza a hacerse visible, ¿no? Esto que Mm. nos parecía tan común y cotidiano como tener harina en la casa o tener pan, que hay un camino largo y ahí también todavía estoy hablando de las cosas macro, ¿no? Te estoy tirando como Sí. algunas ideas que uno hace como puede agarrar al vuelo juntando un par de datos. Y otra cosa que resulta también bastante evidente es, por un lado, el cambio climático y el efecto que eso ha tenido en los territorios, ¿no? Y por lo tanto, los territorios que en algún momento podían estar disponibles para la agricultura, hoy día se hacen más difíciles, ¿cierto? Especialmente por las sequías que viven ciertas zonas del planeta. Y también uno podría pensar, y aquí tú más bien te lo lanzo como pregunta, en las migraciones, ¿no? Porque cuando hay migraciones masivas de campo-ciudad o de territorios enteros, como lo que estaba pasando en Venezuela o en zonas de Centroamérica, en donde hay territorios que podrían ser utilizados para la agricultura que quedan abandonados porque no están en condiciones de sustentar a las familias ya las personas que históricamente han vivido de la agricultura. Todos esos elementos hoy día podrían explicar de una u otra manera estos datos a nivel mundial, ¿no? Luego hay que pensar lo que hacemos en casa, pero son muchísimas cosas, como tú dices, muy complejo. Es muy complejo poder identificar la causa. Yo creo que esto es multifactorial. Y tampoco nos podemos quedar un año más identificando causas. Yo creo que Mm. acá lo relevante es cómo actuamos frente a este nuevo escenario alimentario y que repercute directamente en la economía del país, en la economía familiar y en la salud de la población. O sea, acá yo creo que lo importante es cómo echamos a andar esta maquinaria pública para poder contrarrestar de manera cortoplacista los efectos que está teniendo este impacto de inseguridad alimentaria y hambre en Latinoamérica, a nivel mundial y en nuestro país, que no es menor. O sea, los datos de inseguridad alimentaria en nuestro país han aumentado en los últimos 4 años y hemos pasado de un 10 casi a un 15%. Por lo Te interrumpa ahí, tanto, Nelly. ¿Qué entendemos por inseguridad alimentaria? Explicitemos el concepto. la inseguridad alimentaria es cuando las familias o los individuos no tienen acceso ni disponibilidad a alimentos sanos, nutritivos e inocuos. Y esto se Perdón, mide, me parece que es súper importante ponerlo porque decir, no, pero la gente no tiene hambre porque come fideos, come arroz, esas claro, familias están igual en inseguridad alimentaria. por supuesto, porque en el fondo, cuando dice, bueno, me acuerdo que hubo toda una polémica cuando salían unas mujeres con exceso de peso a reclamar, pero tenemos déficit de micronutrientes. Puedes tener un niño con exceso de peso, pero a lo mejor este exceso de peso es producto porque come pan, fideos y arroz, pero no tiene Ujú, acceso a comer frutas, verduras y tiene déficit de micronutrientes o de claro. vitaminas. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar el concepto de individuo con exceso de peso, un individuo bien alimentado. Yo creo que hay que empezar a hilar más fino. Yo creo primero es empezar a ver cuáles son las deficiencias. Aquí me voy a ir como de lo micro a lo macro. ¿Cuáles son las deficiencias de micronutrientes que está teniendo la población y de vitaminas? Segundo, ¿en qué grupo etario se ve de mayor prevalencia a estas deficiencias, que lo más probable es que sean niños, embarazadas y personas mayores? Segundo, ¿cómo utilizo lo que ya tengo establecido en el Estado para funcionar y dar resolución a corto y mediano plazo? Porque acá yo no puedo echar a andar un nuevo programa que se demore 3 años, porque yo necesito cambios y yo como ciudadano, que a lo mejor puedo estar
expuesto a este tipo de problemas, yo necesito cambios inmediatos ya. Ujú. Entonces, yo creo que aquí utilicemos lo que ya tenemos. ¿Y qué tenemos? Tenemos programas de alimentación escolar en la escuela, que sus beneficiarios son los niños, niñas y adolescentes que pertenecen al sistema público del país y que un porcentaje de ellos son de alta vulnerabilidad. Entonces, a través de los programas alimentarios, tratemos de minimizar la inseguridad alimentaria, entregando frutas, verduras y lo que hace, pero a lo mejor aumentando la variedad y la calidad, que es lo que la gente pide, porque Ujú. son programas que son reconocidos por la población y que tienen un prestigio, pero hay que pasar un paso más allá, que tiene que ver con la variedad y la calidad. Entonces yo creo que eso es una cosa que tenemos que ocupar, lo que ya está. El programa de alimentación complementaria, que son las entregas de leche, ¿no es cierto?, a niños, embarazadas, personas mayores, etcétera, a lo mejor ahí ya tenemos la maquinaria estable, ya existe una cultura de este programa. Y también sus beneficiarios son personas que se atienden en el sistema público y que también tienen un porcentaje de alta vulnerabilidad. Entonces, veamos qué entregamos, con qué podemos fortificar. Yo creo que esa es la maquinaria que ya está y que podemos utilizar. Y lo otro es que lo que tú bien mencionabas, empezar a hacer educación de cómo ocupar al máximo nuestros alimentos y minimizar al máximo todos los desechos a nivel doméstico. Yo creo que eso es una campaña de educación de alimentación y nutrición, en cómo utilizar al máximo, cómo podemos eh, también arreglar todo lo que tenga que ver con la alimentación institucional. Yo creo que hay muchas personas que comen en el casino de sus trabajos, entonces yo creo que la maquinaria está, y lo único que tenemos que hacer es ordenar estas piezas del rompecabezas y echarlo a andar. Sí, es que yo te escucho, Nelly, y se me ocurren un montón de cosas. Con mi mamá siempre hablamos de cuando nosotros crecíamos, las cosas que entregaban en el consultorio, que no eran solamente leche, ¿no? En muchos casos también se entregaban, yo lo recuerdo, no con tanto cariño, pero nos sirvió, esos purés que se entregaban de Sí, porotos, de lentejas, ¿cierto? Y que eso con un bistec de panita salvó la infancia, o sea, es claro. como, es ese tipo de cosas. Pero mi mamá siempre dice, mira, yo hacía numeritos con la poca plata que había para que ustedes comieran bien, porque en el colegio yo tuve un curso en donde se nos enseñaba este tipo de cosas, se nos enseñaba nutrición. Y yo cada vez que hablamos de esto y nos acordamos de esos tiempos, decimos, chuta, qué fuerte que hoy día nos enseña nutrición. Y claro, que lo que se nos enseña es a saciar el hambre, ¿no? Así es. Entonces, y sin hacer el cálculo que es literalmente pan para hoy, literalmente pan para hoy y hambre para mañana, porque la obesidad sabemos que es el origen de una serie de enfermedades que no solamente van a afectar a esa persona y a sus entornos, sino también la salud pública, ¿no? Entonces, aquí esa maquinaria que tú señalas tiene que haber un sentido de urgencia, de que ya tenemos unos niveles de obesidad infantil y adulta impresionante, ¿cierto? Pero que hay herramientas, ¿no? Y desde ahí te pregunto, este camino que tú hiciste, ¿no? Y el que yo un poco como saboreé con alguna imagen anecdótica, ¿tú sientes que hay este sentido de urgencia en las autoridades para decir, ya, vamos a ocupar esto porque de verdad esto tiene que ser ahora? Las cifras están cambiando. No lo sé. ¡Autoridades! Me encantaría autoridades, autoridades. Yo creo que, ¿sabes lo que me pasa? Yo siento que el Estado, yo creo en el Estado y he trabajado muchos años con proyectos vinculados al Estado y a la salud y a la educación nutricional, pero mirada desde la salud pública. Entonces yo creo que los territorios tienen un poder maravilloso dentro de sus equipos que no los hemos escuchado. Yo creo que generalmente, aquí voy a ir también ordenando un poco esto, pero primero la estructura estatal tiene un nivel central y tiene sus regiones, y dentro de las regiones existe un equipo técnico maravilloso que tiene un potencial enorme que necesita ser escuchado. Y esa escucha yo creo que estamos al debe desde las autoridades. Entonces, desde la gente que está con los territorios para que cuenten lo que está sucediendo en cada una de las macrozonas, porque nuestro país es largo y lo que sucede en Diverso. el norte es muy distinto a lo que sucede en el sur. Entonces, aquí viene, ¿y por qué? Porque esta escucha y también en las escuelas, ¿qué pasa con los encargados del programa de alimentación escolar? Que ellos tengan un rol relevante dentro de la estructura del colegio,
porque ellos son los que monitorean el programa. Entonces hay actores que no lo hemos visualizado y que necesitan relevancia. Ese es el punto uno. Segundo, que nuestro país es largo. Por lo tanto, nuestros territorios son difíciles de abordar de manera central. Entonces, obviamente que aquí los programas necesitan una cierta pertinencia territorial. Ejemplo, el programa de alimentación escolar me debe asegurar en esta realidad actual de inseguridad alimentaria creciente, abordar y proteger con la entrega de frutas y verduras diariamente a las zonas de extremo sur, donde una lechuga vale 3.000 pesos. Claro. Entonces tienes la maquinaria y le estás dando pertinencia territorial a la bajada de estos programas. Esa es la segunda fase. Lo tercero tiene que ver con el monitoreo de estos programas. Yo creo que no podemos perder el foco de instalar programas sin monitorear a nivel, puede ser un monitoreo de costo-efectividad, puede ser un monitoreo de cualitativo, pueden ser de ir ajustando estos programas porque generalmente estos requieren ajuste y esto es importante. Entonces no es llegar y tirar cosas tontas y locas, sino que monitorear. Y lo cuarto, yo creo que tiene que ver con educar a la población y entregar otras herramientas a los equipos, por ejemplo, a los equipos de salud, de no hablar solo de nutrición, sino que agronutrición, no solamente hablar de las asociaciones de ingesta de alimentos con salud, sino que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, que tiene que ver con la cultura. Entonces yo creo que ahí estamos al debe. Y lo otro es que educar a las familias con todo lo que es economía doméstica que tú bien hablabas, Antonella, en cómo cuidar nuestros recursos, cómo distribuir las labores domésticas en la casa, porque cocinamos en casa, pero la que se lleva la pega es la mujer. Entonces, cómo incluimos el tema de género y cómo también relevamos el rol de las personas mayores en cada una de las familias, porque obviamente nuestra familia ha cambiado y tenemos muchas familias que son monoparentales, donde la mujer tiene que cocinar, el cuidado de los niños, ser abastecedora, etcétera. Más del Por lo 40% de las tanto, familias en Chile. por supuesto, por lo tanto, yo creo que también tenemos que visualizar y perfilar cuál es el perfil de nuestras familias en Chile, que ha cambiado significativamente. Y eso tiene que ver también con levantamiento de información, pero también tiene que ver con empezar a posicionar la educación alimentaria desde esta perspectiva de economía familiar y minimización de desechos, y relevar también el rol de actores claves dentro de la familia, que tiene que ser el adolescente, las personas mayores y obviamente la mujer. Bueno, y además estaba buscando el dato duro, ¿no? Para decir en qué parte de la propuesta de nueva constitución también quedó el derecho a la alimentación Sí. como parte. Entonces, estaba pensando que si el 4 de septiembre votamos a prueba, ahí también va a ser parte del proceso que como país vamos a tener que tener para asegurar que ese derecho que instalamos constitucionalmente pueda efectivamente tener una bajada cotidiana, ¿no? Y es Por tremendamente supuesto. importante. O sea, eso nos abre las puertas a poder normar frente a todos los temas que tengan que ver con alimentación de manera concreta y respaldada, porque si tú no lo tienes dentro de la Constitución, obviamente todo lo que tú quieras hacer en relación a mejorar la seguridad alimentaria, la alimentación y todo queda sin un respaldo fijo. Por lo tanto, lo único que tenemos actualmente tiene que ver con la ley 20.606, Ujú. que prohíbe la venta de alimentos altos en nutrientes críticos en la escuela y prohíbe la publicidad, etcétera, etcétera. Pero claro, tenemos los sellos y ha sido obviamente una ley muy referenciada y otros han ocupado el modelo, pero el consumo de la población de alimentos frescos sigue siendo baja. Claro. Entonces, es ahí donde tenemos esta dicotomía y algo que nos tenemos que fijar. Entonces, ok, esa ley va monitoreada, va por un buen camino, pero respondamos la pregunta en qué pasa en la población, o sea, ¿por qué la gente no consume alimentos frescos y naturales? ¿Será porque son caros? ¿Será porque no tiene el hábito? ¿Será porque ya no comemos en casa? ¿Será por el efecto de la publicidad? Entonces, ahí entra todo de nuevo a la misma malla, en donde de nuevo se me prende la luz y digo, bueno, pertinencia, nos falta identidad cultural de nuestra alimentación,
¿Será que hemos hecho de nuestra alimentación algo transversal y no le hemos dado fuerza en cada uno de los territorios? Por ejemplo, no sé, ¿tú sabes cuál es el plato típico de Santiago? No sabría decirte. Charquicante, diría yo, inmediatamente es lo Claro, que se me ocurre, no zona central. Pero claro. luego, Nelly, quizás para cerrar y como resumiendo, lo que nos falta, sin duda, es información. Ese es Por como supuesto. el dato, ¿no? Y por eso es tan valioso lo que se hace desde el INTA, ¿cierto? Que está constantemente desarrollando estudios, entregando el dato duro para que desde ese lugar podamos tomar decisiones. Yo les invito a que visiten constantemente la página web del INTA, que puedan también seguirla en sus redes sociales porque están constantemente desde el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos entregando información para las familias, para educadores y para educadoras, para comunicadores y comunicadoras, lo que es absolutamente fundamental. Hemos conversado con la académica del INTA, Nelly Bustos. Nelly, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Gracias a ti por la invitación, Antonella. Nosotros cerramos el programa aquí, nos encontramos mañana en una nueva edición de Semáforo. Que estén bien.